Yo sé que puede ser un poco confuso, porque en español decimos directamente el futuro y no tenemos en mente si utilizar una forma u otra. Entonces, en inglés lo más normal y el error que siempre cometemos es utilizar el will para todo. Entonces, ese sería el mayor error, porque el will se utiliza para cosas específicas. Por ejemplo, para hablar de planes se puede utilizar, pero no es lo recomendable. Entonces, lo utilizamos para petición, puede ser un sustitutivo de can, como por ejemplo, will you help me please? ¿Me podrías ayudar? Para una decisión espontánea, por ejemplo, está pasando algo en este momento y en el momento que estoy hablando lo decido. Si suena el teléfono, pues yo digo I will get it, yo lo cojo. De posibilidades, para hablar de que puede ser que algo pase o no. Por ejemplo, maybe I will go to the beach. Puede ser que vaya a la playa o puede ser que no. Para una predicción, una probabilidad, no creo que ellos vayan a venir. I don't think they will come. Puede ser que a lo mejor yo me esté equivocando. O para una promesa, yo puedo prometer y digo I promise I will help you. Te prometo que yo te ayudaré. El be going to. Pues el be going to lo utilizamos para planes que están planeados, que lo tenemos en mente, pero nos faltan datos. No sabemos cuándo una hora exacta o un día exacto. Por ejemplo, he's going to come tomorrow. Sabemos que mañana a lo largo del día va a venir, pero no sabemos en qué momento exacto. Un buen ejemplo de esto también serían los propósitos de año nuevo, por ejemplo, que decimos, lo vamos a hacer durante el año que viene. Bueno, lo vamos a hacer durante el año que viene, pero puede ser que no lo hagamos o no sabemos en el momento exacto. This year I'm going to go to the gym. Este año iré al gimnasio. También lo podemos utilizar para predicciones, pero cuando hay una evidencia. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y veo que está nublado, digo va a llover, porque está nublado. I think it's going to rain later. Creo que va a llover luego. Y el presente continuo lo utilizamos para planes que sí o sí están ya planeados, como yo digo siempre, un truquito que está apuntado en la agenda porque va a pasar 100%. I have dinner with my friend on Sunday. Yo iré a cenar con mis amigos el domingo. Claro, es que esto en español es normal que surjan dudas porque el to y el for significa para. Entonces en español lo utilizamos para todas las expresiones. Pero en inglés for se utiliza para una cosa y to para otra. Lo que nunca, por favor, podemos hacer es utilizar los dos unidos, porque entonces ya es, vamos, la diferencia entre for y to es si nos referimos a una finalidad, el para qué, o a un motivo, el por qué hacemos algo. For se utiliza para indicar el propósito o el fin que alguien persigue. En este caso, for va seguido de un sustantivo siempre, como por ejemplo, she went home for a snack. Ella fue a casa a por un snack. Estoy hablando del por qué una persona, no un objeto, una persona fue a su casa, pues para comer. Y for se utiliza también para indicar el propósito de un objeto, es decir, para qué sirve algo. En este caso, el sujeto de la frase es una cosa, no una persona, y va seguido de un verbo acabado en su forma de ing. This pencil is for writing. ¿Para qué sirve el lápiz? Para escribir. Y normalmente, si el sujeto es una persona, utilizamos el to para explicar un motivo, una razón, un porqué, y siempre va acompañado de un verbo en infinitivo. I'm saving money to buy a house. ¿Para qué estoy ahorrando dinero? Para comprarme una casa. Así que como conclusión, siempre dependerá de si hablamos de una persona o de un objeto y de si hablamos de para qué sirve algo o por qué hacemos algo. Luego hay otros usos del to y el for que son un poco más complicados, que si queréis lo podemos explicar en el siguiente webinar. Bueno, y en cuanto a los verbos, también preguntaba sobre el verbo do y make, ¿verdad? Vale, en cuanto a los verbos ocurre lo mismo. En español el verbo do y make nosotros lo traducimos como hacer y lo utilizamos para todo. En inglés no. La principal diferencia suele ser que do lo utilizamos para hacer cosas, como por ejemplo do homework, hacer la tarea, y make para fabricar o crear algo, por ejemplo make a muffin, hacer una magdalena. Esto sería muy general. También make lo podemos utilizar para cuando algo, veo una película o lo que sea, me da una reacción, me provoca algo. Por ejemplo, this movie make me cry. Esta película me hace llorar. Y el do lo utilizamos, como hemos dicho, para hacer tareas, para obligaciones, y también lo podemos ver como un verbo auxiliar en el presente simple, por ejemplo.
Pues seguramente porque el ejercicio se trataba de una prohibición. Vamos a aplicar los verbos modales. Estos son verbos que a la vez son auxiliares de otros verbos. Normalmente expresan habilidad, posibilidad o obligación de hacer algo. Estos verbos son can, su negación can't, must, su negación mustn't, y should y su negación shouldn't, entre otros. Pero vamos a centrarnos en el can y el must. Can lo utilizamos para hablar cuando podemos hacer algo, de la posibilidad o la habilidad que tenemos de hacer algo. Por ejemplo, I can sing, yo puedo cantar. Por el contrario, can't sería la imposibilidad de hacer algo, porque no puedo o porque no sé o lo que sea. Por ejemplo, I can't sing, yo no puedo cantar. Ahora vamos con el must. Vale, el must lo utilizamos para hablar de una obligación, una necesidad. Por ejemplo, you must be here, tú tienes que estar aquí. Para que nos entendamos, sería una imposición, una obligación que alguien nos ha impuesto. Es alguien que nos dice algo y lo tenemos que cumplir. Y por último, el mustn't lo utilizamos para hablar de prohibiciones. Por ejemplo, si vamos al médico y vemos el típico cartelito con el cigarro tachado, eso sería you mustn't smoke here. Tú no puedes fumar aquí. Y lo tenemos que cumplir sí o sí porque es una prohibición. Entonces las prohibiciones se escriben con el modal mustn't. Cuando hablamos de los adjetivos comparativos, esto lo utilizamos para establecer diferencias entre las características compartidas entre objetos o personas. La estructura de las oraciones con comparativo en inglés es la siguiente: la del sujeto, el verbo, el adjetivo comparativo, than y el sustantivo. Than es la conjunción que en español traducimos como que. Por ejemplo, he's taller than me. Él es más alto que yo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una comparación es fijarnos en el adjetivo, de si es largo o es corto. Para formar comparativos partiendo de un adjetivo se tiene que mirar si el número de sílabas que tiene el adjetivo. Por ejemplo, si tiene una sílaba, es decir, es corto, se le añade la terminación al adjetivo de R, como por ejemplo old es viejo y su comparativo sería older. Si el adjetivo termina en E, directamente le ponemos la R y ya seguimos para adelante. Pues el superlativo funciona más o menos de la misma manera. El superlativo, recordemos que es la forma que nosotros tenemos para destacar un objeto por encima de otro. Por ejemplo, el mejor, o este libro es mejor que el otro. Utilizamos la forma en inglés, utilizamos el de seguido del adjetivo acabado en est, como por ejemplo sería the oldest, sería el más mayor. Y cuando el adjetivo es más largo, ¿qué ocurre? Que también puede pasar. Cuando el adjetivo tiene más sílabas, se forma la comparación agregando more adelante del adjetivo. O sea, delante del adjetivo. The book is more expensive than the pencil, por ejemplo. Que eso quiere decir que el libro es más caro que el lápiz. Si es un superlativo, pues la estructura sería the más seguido de most. Y sería, por ejemplo, un ejemplo de most beautiful book. El libro más bonito. Espero que haya quedado claro, si no cualquier cosita nos podéis comentar. Volvemos a referirnos a verbos modales. Estos deben ir seguidos de verbos en infinitivo y en general la diferencia reside en que could es la forma en pasado de can y can se utiliza en un contexto más informal y could en uno más formal. Como hemos dicho antes, can recordemos que expresa habilidad de que se puede hacer algo. Como hemos dicho, un ejemplo antes sería he can sing, él puede cantar. Y también se puede utilizar de una forma más informal para preguntar si se puede hacer algo. Can I have a drink? Por ejemplo, puedo tomar una bebida. O para conceder un permiso. You can come if you wish. Tú puedes venir si tú quieres. También lo podemos utilizar para negar algo. You can read it. Tú no puedes leer eso. Y el could lo utilizamos para hablar de una habilidad que yo tenía en el pasado. I could play the piano when I was 7, por ejemplo, yo podía tocar el piano cuando tenía 7 años. Y también para pedir algo de una forma más educada. Could you pass me the book, please? ¿Me podrías pasar el libro, por favor? Y en cuanto a will y a would, pasa exactamente lo mismo. Will y will son verbos modales y will sería el pasado de will. La principal diferencia es que will expresa una intención y will algo hipotético. Se utiliza en un contexto más formal que will. Por ejemplo, como hemos dicho, will lo utilizamos para pedir algo. Will you read it for me? Tú puedes leer para mí.
Y will es una pregunta más, o sea, una frase más hipotética. I will eat pasta every day. Yo comería pasta todos los días. Y para pedir algo de una forma más educada, más formal, would you like to come with me? ¿Te gustaría venir conmigo? Y como siempre digo, para utilizar uno u otro siempre dependerá del contexto del que estamos hablando. No es lo mismo hablar con un profesor que hablar con tus amigos o hablar con tu jefe. Siempre dependerá del contexto. Vale, las preposiciones de tiempo, como he dicho, in, on o at, funciona de esa manera. Vamos a ver, el in para hablar del paso del tiempo, es decir, para hablar de años, para hablar de las estaciones del año o de los meses. Por ejemplo, I think I will go in summer. Yo iré en verano. Para los momentos del día, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, I go in the morning. Voy por la mañana. Y el on lo utilizamos cuando se habla de una fecha en concreto. I study on Monday. Estudio los lunes. At lo utilizamos en general para hablar de las horas. You go at 9 p.m. Tú vas a las 9 de la noche. ¿Algún truco? Pues sí, yo el que siempre aconsejo o el que siempre digo que podemos, para diferenciar cuando utilizar in y el on, que utilizamos on con todo lo que termine en day, como puede ser Monday, birthday, holiday o en fecha específica. Todo lo que no sea eso, utilizamos in. Creo que un buen truco.